Mira, sé que los que me siguen no están acostumbrados a este tipo de contenido en el canal, pero estamos celebrando Halloween y tenía que ser algo que vaya con el tema. Para los fans del anime de terror u horror, como quieran llamarlo, Junji Ito sería uno de los mayores exponentes de este género, obviamente, debido a las historias turbias, macabras, además de bastante interesantes que nos muestra en su manga, ¿no? Por lo que en esta ocasión pensé que sería buena idea una mezcla de dos cosas que nos ayuden un poco a entrar en ese ambiente de octubre y nos hagan sentir algo de miedo para darle algo de emoción a nuestra miserable vida. Estas dos cosas serían Los Iceberg y el último anime de Junji Ito que salió para Netflix. Básicamente les voy a contar 20 historias que nos cuentan en esos 12 capítulos del anime, pero con la particularidad de que las pondré en diferente orden para formar lo que viene siendo el iceberg. Tendremos 5 niveles. Iniciaremos desde las historias más tranquilas, raras, pero sin llegar a ser escalofriantes, hasta las más turbias y enfermas, que si eres algo miedoso tal vez sí te cause que tengas una que otra pesadilla por la noche, pero bueno, lo superarás. Sin más dilación, comenzamos con el iceberg de Junji Ito Maniac, relatos japoneses de lo macabro. Nivel 1. La habitación silenciosa. Comenzamos con este chico, Koichi, que se encuentra estudiando para un examen en su habitación, o al menos intentándolo, puesto que no para de escuchar unos golpes que vienen desde el ático. ¡Ya deja de hacer ese ruido, Soichi! Lo raro es que cuando va a quejarse con su padre por el escándalo que hacía su hermano, lo encuentra ahí, en la sala, con el resto de su familia, quienes le afirman que él estuvo ahí todo el tiempo. No le queda de otra más que volver a su cuarto a seguir estudiando, pero esta vez en lugar de golpes, lo que escucha es la voz de su hermano. Menos, vas a notar menos. Abajo, abajo, tus notas bajarán. Serás el último de la clase. Vas a sacar 0 en tu examen. Soichi, ven acá, ¿me las vas a pagar? Aún habiendo sido atrapado por su hermano, Soichi insiste en que él no hizo nada y que seguramente hay un poltergeist en la casa. Ay, otra vez Soichi está haciendo esos sonidos para molestarme. Las cosas en la habitación de Koichi levitaban, pero cuando este se acercó a ver, estaban atadas con hilos y era Soichi troleando desde dentro del armario. ¿Y si eras tú el que saltaba en el ático? No, esa es la cosa real haciéndolo. Yo simplemente le estoy ayudando un poco. Después de tantas quejas del hermano mayor para que controlen a Soichi, el padre decide que ese niño no tiene arreglo, #adulto responsable, tiene la personalidad retorcida, ¿ya? Y que mejor llaman a un carpintero para que insonorice su habitación. Hola, hijo, bienvenido. ¿Ya vino el carpintero? Ay, muchas gracias. Qué amables son ustedes. Este señor lo que va a hacer es cuadriplicar los muros, las paredes, y Soichi le va a ayudar porque dice que le gusta clavar. Es bastante hábil usando sus manos y también clava muy bien las cosas. Otro día, cuando Koichi volvía de estudiar, se encontró con que su ventana estaba tapada. El carpintero salía diciendo que ya había terminado y que la habitación estaba completamente insonorizada. Ni siquiera la madre había visto el resultado, así que cuando fueron a verla, abrieron la primera puerta y había otra. Abrieron la siguiente y había otra más, encima cada vez más pequeñas. Como tú estás pasada de peso, puede que no pases. Cuando pasaron las 4 puertas, vieron que la habitación se había reducido a un cuadrado minúsculo, donde apenas cabía un escritorio. Pero a Koichi le bastaba mientras pudiera estudiar tranquilo, todo bien. ¿Ah? ¿Pero qué suena? Parecen cigarras, pero no es temporada. El hermano se percató que, claro, si hay pared tras pared, también hay espacios entre estas, donde fácilmente podría colarse el perturbado de su hermano, así que desde el ático logró entrar y se encontró con tremendo laberinto, man. Y con Soichi ¡Voy de nuevo! ¡Imbécil! lo empezó a perseguir, pero este desgraciado le había tendido un par de trampas, le puso clavos, un líquido de dudosa procedencia, y bueno, el hermano terminó rindiéndose. No hay aire. Los extraños hermanos Ikizuri. En esta historia tenemos a 6 hermanos bastante peculiares, por no decir raros, con todo respeto. No quiero presentarlos a cada uno porque me da huevera, o bueno ya, hay que hacerlo rápido. El mayor Kazuya, la mayor Hinako, el del medio Shigoro, la del medio Narumi, la más normalita yo nomás digo, el pequeño Hitoshi y la pequeña barra diabólica Misako. Perdón por verte sin tu permiso. Kazuya, por ser el mayor, es al que le toca ir a trabajar para proveer a su familia porque sus padres fallecieron. O bueno, eso es lo que creen sus hermanos, pero en realidad el hombre se va a rascarse la panza al parque, ya que los Hikizuri
Hikizuri, o sea, ellos, bueno, son millonarios, pero sus hermanos parece que no saben, así que él finge que sí va a laburar. Uno de esos días que estaba descansando en el parque, se encontró con una chica que es fotógrafa. Él creía que sacaba fotos del paisaje, pero no, estaba intentando fotografiar a un espíritu. Muchos niños mueren ahogados aquí, así que pensé que podría conseguir algo. A Kazuya como que le gustó esta mujer, le empezó a decir que a él también le llamaba la atención las cosas sobrenaturales, le preguntó su nombre, que por cierto es Hachiyo, y hasta la invitó a su casa mencionando que es una mansión espeluznante y que podría sacar buenas fotografías ahí. Parece que los espíritus nos observan, ¿no? Este lugar sí que tiene aura espiritual. Venga, tiene que entrar. Cuando llegaron a la mansión, le presentó la tumba de sus padres. Intentaba sacarle conversación a la chica, pero sus hermanos se entrometían y bueno, Kazuya se irritó. La chica se fue y cuando era hora de cenar, siguieron discutiendo que este era muy salvaje para comer. La niña empezó a llorar, ay Dios. Ya ves, Misako empezó a llorar porque empezaste a gritar. Eso no es cierto. Misako está llorando porque extraña a su mamá. El menor de todos, Hitoshi, intentó calmarla, pero solo consiguió que le rebanaran la cara. Continuaron con su pelea. En resumen, este medio que llamó fea a esta, sin querer queriendo, ojo, este se enojó y se desquitó con este otra vez. ¿Cómo se nota que me dio flojera aprenderme sus nombres, no? Shigoro, ¿por qué estás llorando por una cosa tan trivial? Eres una escoria y una vergüenza para todos los hombres. Como la niña demonio estaba llorando porque quería ver a sus padres, Kazuya decide que hará una especie de ritual para invocarlos. Una sesión de espiritismo necesita un testigo. Y por eso me gustaría invitar a la señorita Sachillo. ¿Qué opinas? Mientras tanto, Sachillo revelaba las fotos que tomó en la mansión, confirmando que sí, efectivamente habían espíritus ahí, cuando justamente llega una de las hermanas a hacerle la invitación para su ritual satánico y esta acepta. Sin embargo, cuando llega el día, la chica se presenta, pero con su novio. Está estudiando física en la universidad y está interesado en los fenómenos espirituales, así que lo traje. Cuantos más testigos haya, mejor. Vengan, adelante, por favor. Ya están listos para realizar la sesión de espiritismo. Kazuya dice que él será el medium para esto, pero no pueden iniciar porque la niña está que no para de llorar y hacer escándalo y termina mordiéndole la cabeza a Hitoshi. Oye, pobre Hitoshi, hace rato ya, por lo que este sale y se va a llorar a la tumba de sus padres. Y ahora sí que comienza el ritual, pero el espíritu, en lugar de manifestarse en Kazuya, lo hizo a través de Shigoro, quien no paraba de vomitar ectoplasma. Ante ustedes se encuentra Gozo. Vine del más allá para ver a mis hijos. Adorables hijos, ¿cómo les ha ido en la vida? El espíritu del padre no paraba de recriminar a Kazuya, que no había sido un buen hermano mayor, que miente a sus hermanos diciendo que va a trabajar cuando no es así, que no es digno de ser el hijo mayor de la familia Hikizuri y que a partir de ahora Shigoro será el que esté a cargo. Papá, perdóname. ¡No llores, que no eres hombre! ¡Voy a largarme de esta estúpida casa! Luego de esto el hermano volvió a la normalidad. A la niña le dieron el ectoplasma ese que sobró, diciéndole que su madre podría aparecer de eso en cualquier momento, y Shigoro se ofreció a seguir ayudando a Sachillo en su investigación de lo sobrenatural, pues no. Y de hecho pude obtener una valiosa muestra, Sachillo. ¿Es en serio? Así es, de ectoplasma. Voy a analizar sus componentes en el laboratorio de la escuela. Kazuya, muy enojado por lo que le había dicho el espíritu de su papá, fue y destruyó la tumba de este, mientras Shigoro aprovechaba sus beneficios de ser el nuevo hermano mayor, pidiéndole masajes a sus hermanas, además de querer hacer otra sesión de espiritismo, obviamente para invitar de nuevo a Sachillo, pero esta vez no querían que su novio esté presente, quien por cierto, ya había analizado ese trozo de ectoplasma que se robó. El ectoplasma resultó ser solamente harina de trigo. ¿Lo juras? ¿Solo harina? Sabiendo ahora que todo fue alta estafa, cuando llega Kazuya a invitarla de nuevo, esta lo rechaza diciéndole que no la vuelvan a llamar. Escucha bien, no tengo ninguna intención de asistir a una falsa sesión nuevamente. Ven acá, Shigoro. ¿Qué pasó, hermano? Todo había sido culpa de Shigoro, que se montó tremendo teatro para autodenominarse el hermano mayor, haciéndose pasar por, uy sí, el espíritu de su padre. Así que Kazuya le reclama por haberlo engañado, pero... ¿Por qué me ves así, Hitoshi? En esta ocasión sí se trataba del espíritu real de su padre fallecido. Todos los hermanos salieron corriendo, huyendo de la mansión, hasta que llegaron a esa tumba que el hermano había destrozado previamente, y el espíritu simplemente regresó. Hermanos, ¿qué está pasando? La querida mascota de Soichi. Continuamos con otra historia del perturbado de Soichi. Esta vez es su hermana, Sayuri, quien se encontró a este gatito en la calle y decidió llevárselo a casa. ¿Podemos quedarnos con él? Yo supongo que sí, pero tienen que cuidarlo bien.
¡Sí! Le pusieron de nombre Koron, todo parecía bien, pero como era de esperarse, Soichi empezó a joder. Man no para de molestar al gato, lo asustaba, lo ahorcaba, pero luego se ponía a llorar cuando el gato se defendía arañándolo. Esto claramente enfureció a sus otros dos hermanos. Esto es más grave de lo que parece. Hay muchos casos en los que la crueldad con los animales te lleva a delitos más graves cuando eres adulto. Aunque Koichi le insistía a su madre que le ponga mano dura al niño, la señora decía que no había problema con su hijo y que no era para tanto. Alguien que no ama a los animales es un inútil que no puede amar a los demás. Y cuando pienso en Soichi poniendo sus horribles manos en una cosa tan linda como Koron, simplemente no lo soporto. Soichi tenía preparada una maldición de nuevo para joder al gato. Primero lo hizo jugar con una serpiente muerta. ¡Koron! El gato empezó a comportarse raro, traía animales a la casa, rasguñaba demasiado las paredes, de verdad parecía drogado. Y a todo esto Soichi era el más contento, con la actitud extraña del gato, feliz de que su maldición esté haciendo efecto. ¡Koron tiene algo raro en la boca otra vez! Luego tuvieron que cerrar las puertas y ventanas de la casa para evitar que el gato salga y siga trayendo animales extraños. Pero como el olor de la orina era muy fuerte y los pelos del animal volaban por todos lados, tuvieron que abrir las persianas nuevamente. Después no encontraban al gato, así que fueron a ver al cuarto de Soichi. Soichi, voy a entrar. Sayuri se intentó acercar al gato, pero este, bastante huraño, solo reaccionaba de manera agresiva. La pobre salió llorando y cuando Koichi el mayor trató de cargar al gato para sacarlo de ahí, ¡Estoy diciendo que me lo des! ocasionaron prácticamente un cortocircuito entre el gato y Soichi. Todos huyeron de la casa y bueno, el niño se quedó adentro, ni su madre se acordó de él. Finalmente, y gracias a esto, el gato volvió a la normalidad y Soichi quedó tieso en el hospital. ¡Te odio! Biblioteca de ilusiones. Nos encontramos en una mansión en la que vive esta pareja, Goro y Coco. Lo que caracteriza a este par es que tienen una biblioteca enorme dentro de casa. ¡Coco! ¡Coco! Un día tuvieron una pequeña riña. Goro estaba buscando cierto libro entre las estanterías, pero no lo encontraba y era porque Coco lo había tomado prestado. No deberías tomar libros sin mi permiso. Siempre pregúntame primero si quieres leerlo, ¿entendiste? Goro estaba obsesionado en que debía proteger su colección de libros y entraba en pánico cuando le faltaba uno, aunque sea solo por unos momentos. Durante la noche, Goro escribía su diario y llevaba haciendo esto desde los 4 años. La biblioteca da forma a mi pasado. Y en este diario se escribe mi presente. A la hora de dormir, el hombre se despierta por una pesadilla. Soñó que sus libros desaparecían, así que fue a revisar y faltaba el que la chica había tomado prestado. Él creyó que no lo había devuelto, pero sí lo hizo, incluso en su cara, delante de él. Era un libro que su madre adoraba y él sentía que, como sea, debía de encontrarlo. Luego siguió revisando y se dio cuenta que faltaba otro libro más. El libro más espeluznante del mundo. Y también el libro que más atesoraba mi papá. Un día después, Coco revisaba el diario de Goro, encontrando tal vez la causa de esta inseguridad de su pareja. Al parecer su madre se habría ido con otro hombre, abandonándolo a él de pequeño. Y ahora él siente que sus libros lo abandonan también. ¡Mis libros! ¡Todos mis libros están escapando! Otro día se apareció esta extraña mujer en su casa, que según Goro se parecía a su madre, y la llamaba por el título de ese libro que su madre adoraba. No tengo duda de que era René del Viento Invernal. Como prueba, recito toda la novela René del Viento Invernal, desde el capítulo 1 hasta el colofón y el epílogo. Coco le dice que fue un sueño, pero él está convencido de que fue real. Luego por la noche se le habría aparecido otro libro, esta vez uno tenebroso, y en lugar de una mujer hermosa se presentó como una sombra extraña. La peculiar excoriación que me hizo en 1955 aquel maldito cirujano me había llevado a una situación todavía más anormal. Volvió a desaparecer el primer libro, René del Viento Invernal, y Goro se sentía fatal con esto. No podía soportar que sus libros desaparecieran, así que como solución, y para no volver a sufrir por esto, decidió que lo mejor era memorizarlos todos. Una lluvia feroz, el sonido de la lluvia golpeando el suelo se oye desde el interior de la habitación. Eso no importa, y es el día en que un aguacero sería más apropiado, porque el orden viene después del caos. Era tanta la información que intentaba retener en su cabeza que incluso ya estaba perdiendo sus propios recuerdos. Y en eso que andaba en un estado ya muy desequilibrado y a punto de desmayarse, no se dio cuenta, botó una vela y se terminó incendiando la mansión entera.
metamorfosis de mi cuerpo físico, la transmutación de mi psique. La transmutación aparece de forma clara y consistente dentro de mi visión y el mundo resplandece completa y simultáneamente cayendo en la sombra. El infierno es la entrada al cielo y el cielo es la entrada al infierno al mismo tiempo. ¡Ah, gente del infierno, gritad! Gritad tanto que vuestras gargantas se apartan. Nivel 2. Abuso. Bajamos un nivel y tocamos temas ya un poquito más enfermos. Vemos a una niña, Kuriko, que está sola, o sea, no está jugando con nadie en el parque, por lo que se le acerca una señora y le pide que por favor cuide y juegue con su hijo, a cambio de una barra de chocolate. En un principio, Kuriko se mostraba muy amable, jugaba y conversaba con este pequeño, Naoya, aunque los demás niños le hicieran burla. Amiga. Cuando Kuriko llega a casa, se encuentra con que le dejaron una caja de pasteles. Fue la madre de Naoya la que le envió este regalo en agradecimiento por cuidar de su hijo. Ellos se acababan de mudar a la ciudad y su pequeño no tenía con quién jugar, aún no hacía amigos, así que la madre de Kuriko le pide que por favor no lo deje solo. Otro día en el parque, estos dos están juntos de nuevo cuando Kuriko le pide al niño que se acerque porque le va a contar un secreto. Acerca tu oído para que escuches. ¿Te sorprendí? Le dijo que tenía algo en la oreja, uno de esos bichos que se meten en tu cerebro y se lo comen, pero que no se preocupe, que ella se lo iba a sacar. La niña hizo esto para fastidiar al pequeño. Parecía que ya no le estaba agradando que el niño se le pegue tanto, así que lo jaloneó de las orejas y se fue, ¿no? Dejándolo solo. Pero al día siguiente, Naoya se volvió a aparecer y todavía quería jugar con ella, así que Kuriko continuó molestándolo cada vez que venía y ahora parecía más que le gustaba maltratarlo. Lo ahogaba, lo golpeaba, intentó que saltara desde una altura considerable de uno de los juegos del parque, pero justo llegó su mamá. Señora, ayúdeme. Nao me está diciendo que va a saltar desde ahí. Deténganlo, por favor. Kuriko no se esperaba que apareciera la señora, madre del niño, así que lo interrogó para saber si le estaba contando las cosas que ella le hacía. Este dijo que no, pero aún así lo sometió a una especie de juicio con un perro. Oni no hará nada si dijiste la verdad. Amiga, pero tengo miedo. No lo pienses y ve. Pasan los años y la ya ahora señorita, Kuriko, se encuentra con un joven que al parecer gusta de ella. Le contó sobre todas las cosas horribles que hizo de niña pensando que así le dejaría de gustar, pero no, el chico dijo que eso es cosa del pasado y que sus sentimientos no cambian ni puede odiarla. Pero su historia con aquel pequeño no acababa ahí. ¿Eres Naoya? Sí, mi nombre es Naoya. Sucede y acontece que estos dos se reencontraron ya estando grandes y regresaron al parque donde siempre jugaban cuando eran niños. Naoya recuerda a la perfección los maltratos de Kuriko y esta le pide perdón por eso, pero dice que lo hacía porque le parecía muy tierno. La verdad, estaba enamorado de ti. Tú eras la única niña que me hacía compañía en ese entonces. Volvemos al momento en que Kuriko le contaba esto a este joven y le confiesa que con este niño se han visto más veces después de eso. Incluso quedaron para verse ese mismo día. Lo siento mucho, Yutaro, pero ahora estoy enamorada de Naoya. Mamá, no tengo intención de dejar este apartamento. Estoy segura de que Naoya volverá aquí. Estos dos se llegaron a casar y hasta tuvieron un hijo, el cual se parece bastante a su padre cuando era niño, que hasta Kuriko los confunde. Mami, ¿otra vez pescado? Solo cállate y come lo que hay, Nao. Mamá, yo no me llamo Nao. Le cuenta al niño cómo es que en el pasado molestaba a su papá, que se veía muy tierno cuando lo fastidiaba y que hasta tal vez le gustaba ese acoso porque siempre volvía. Me pregunto qué estará haciendo Nao en este momento. Cómo quisiera molestarlo de nuevo. Kuriko llegó a una conclusión, que Naoya planeó todo esto para vengarse de ella, mientras su hijo, a quien no paraba de llamar por el nombre de su padre, seguía llorando porque su madre le había jalado las orejas de la nada. Nao, ¿cuánto tiempo vas a llorar? Los chicos no deberían ser tan llorones como tú. Hasta que su madre de repente le dice que ya, está bien, van a ir a jugar en el parque. Pero el niño, que ni siquiera había pedido eso, le responde que ya es de noche, está muy oscuro afuera. Sin embargo, a Kuriko eso no le importa y termina llevándose al niño a jugar como en los viejos tiempos. La noche lo hace más conveniente para tu mamá. Autobús de helado.
Un nuevo vecino, Sonohara, se muda a este barrio con su hijo, sorprendiéndose al ver cómo todos los niños se emocionan al ver que llega el autobús de helados, ya que no solo los compran, sino que además se suben a este bus. El señor de los helados comenzó a venir todos los sábados hace más o menos un mes. Ahora todos los niños esperan con ansia comer helado los sábados por la tarde. El propio encargado, el heladero, le explica que solo se trata de un servicio en el que se lleva a los niños de paseo por la ciudad mientras comen helado y que están en buenas manos. Aún así, el señor Sonohara no dejó que su hijo comiera de ese helado, así que este no paraba de hacer berrinche, incluso diciendo que prefería irse a vivir con su madre. Entonces, debido a esto, es que el siguiente sábado, cuando llega el dichoso autobús, el padre toma la decisión de comprarle el helado que su hijo tanto quería, pero no solo eso, también le dio permiso de ir con los demás niños en el bus, con la condición que al regresar también coma la comida que él prepare. ¡Ya llegué! ¡Papá! ¡Fue maravilloso ir en el autobús de helados! El niño le dice que se la pasó muy bien en este autobús, que todos los niños comían juntos de una gran montaña de helado de fresa, por lo tanto ya estaba lleno y no cumplió la promesa de también comer su cena. Otro día, cuando Sonohara llega del trabajo, se encuentra con varios niños metidos en su sala y asume que son amigos de su hijo, ¿no? Que seguramente hizo en el autobús. Oye, Tomoki, últimamente no has mencionado querer estar con tu mamá, hijo. ¡Claro que no! El autobús de helados no llega a la casa de mamá. Se repetía esta rutina cada sábado de mandar a los niños con el heladero, pero esta semana Sonohara le pide a este señor que también lo deje subir al autobús y acompañar a los niños en su paseo, pero lamentablemente le dijeron que los adultos no podían subir. Pasan los días y el señor encontraba todo pegajoso, el suelo, esto que parecían ladrillos pero se derretían, incluso esta especie de montaña rosa fuera del apartamento, y al ingresar vio varios zapatos y solo asumió que su hijo había invitado a sus amigos otra vez. Tomoki, ¿estás con tus amigos? Qué raro, ¿por qué están tan callados? ¡Kenichi es vainilla! ¡Takeshi es chocolate! Todos sus amigos se convirtieron en helado y el niño, diciendo que eran sabrosos, seguía lamiendo esa montaña de vainilla. Su padre se asustó, protestando que pare y que ya no debería de comer eso, pero cuando intentó apartarlo... ¡No deberías estar lamiendo eso! El laberinto intolerable. Ahora vamos con dos amigas, Noriko y Sayako. Se encuentran perdidas en una montaña. Noriko se despreocupa puesto que para ella la solución es simplemente ir bajando hasta encontrar el camino de regreso. Hacen eso, pero al avanzar se encuentran con una zona un poco espeluznante. Mira esos monjes en formación. Vieron a varios monjes pasar por enfrente. Noriko quiso hablar con ellos para ver si las podían ayudar, pero estos las ignoraron y se fueron de largo. Siguieron caminando un poco más hasta llegar a una cascada donde encontraron a muchos más monjes en pleno entrenamiento. Pero esta vez uno de ellos sí se acercó a hablar con las chicas. Me imagino que están algo perdidas, ¿no es cierto? Este es un santuario que está cerrado y además está lejos del mundo exterior. Es bastante difícil entrar y aún más complicado salir. Este otro monje les menciona que es bastante peligroso bajar la montaña de noche, así que les sugiere que mejor se queden en el templo hasta el día siguiente. Ambas aceptan y es ahora que preguntan a qué tipo de secta pertenece este templo. Resulta que estas personas siguen el budismo esotérico, pero también tienen sus propias enseñanzas. Tampoco se consideran una nueva religión, ya que llevan existiendo por mucho tiempo, solo que en los últimos años empezaron a aceptar gente que incluso no es devota para que pasen por este tipo de entrenamiento espiritual. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría meditar aquí durante un par de días? El monje las convenció de probar este entrenamiento y ambas aceptaron quedarse allí por unos días. Ya en el templo, conocen a otra chica llamada Aya Kuramoto, quien dice que está ahí porque esto le ayudaría a curar su antropofobia, o sea, ansiedad social, básicamente. Pero es mentira, una tapadera. En realidad está buscando a su hermano. Mi hermano está desaparecido desde que se unió a esta orden hace 5 años. Pensé que lo encontraría aquí. Por eso lo busqué mientras fingía estar cultivándome. Pero aún no lo encuentro. Sayako parecía que sí tenía problemas. Durante la meditación estuvo recordando unas cosas feas que decían de ella otras chicas, así que este monje le aconseja dejar atrás esa indecisión y que le conviene unirse a este templo, pero ella dice que se lo va a pensar. Cuando va de regreso a la habitación, escucha una conversación de otros de los monjes y estos mencionan un ritual Nyuyo, algo de la contemplación de 100 monjes que sucede cada 3 años.
Este ritual consiste en enterrar vivos a los monjes en cajas para que sean momificados. Incluso les prohíben comer ciertas cosas para que sus cuerpos no entren en descomposición. Pero esto es totalmente ilegal. Estas personas ni siquiera están en sus 5 sentidos. Rituales así no son para nadie que esté cuerdo. Aya decide ir en busca de su hermano y las otras 2 chicas la acompañan. Un par de monjes notaron que 3 de las aprendices escaparon, pero no las detuvieron. Eligieron el camino de vivir una vida frívola y vacía, que asuman sus consecuencias. Llegaron a un sitio bastante oscuro donde ya no pasaban los monjes. Descubrieron una puerta detrás de la estatua de Buda y entraron. Era un pasadizo bastante estrecho y se veía peligroso. Noriko estaba asustada y se quería ir. Comenzó a discutir con Aya porque ella quería seguir buscando, cuando de repente Sayako notó algo justo enfrente. Eran momias viejas, personas que pertenecían a este culto. Noriko ya estaba muy asustada, insistía que lo mejor era salir de ahí, pero Aya se negaba a rendirse en la búsqueda de su hermano, hasta que por fin lo encuentra, y bueno, las sospechas de la chica eran ciertas. Hermano, finalmente te encontré. ¿Por qué tenía que pasarte algo como esto? Su hermano fue captado por esta secta y momificado en uno de estos rituales. Aunque ya estuviera muerto, Aya no quería dejarlo, así que le dice a las chicas que se vayan y ella se quedará un poco más. Pero cuando intentaban salir, el laberinto de momias seguía y seguía sin fin, hasta que pensaron que probablemente fuese tan grande como la montaña. De pronto Sayako se descompuso y cayó al suelo, gritaba que ya no aguantaba más, y aunque Noriko intentaba que reaccionara, esta no lo hacía. ¡Siento las miradas de todas las momias! No seas tonta, deja de decir esas cosas porque las momias te mirarían. ¡No me miren! El pasillo. Ishida, me da mucho gusto que hayas venido. Vamos ahora con un estudiante universitario que había alquilado una habitación en una casa. La dueña muy amablemente lo hace sentir cómodo e incluso lo invita a cenar con ella y su hija en la noche. Mañana van a llegar mis cosas. Perfecto. Muchas gracias por su amabilidad. Cuando el estudiante salió a dar un paseo por el vecindario, vio que había una valla bastante alta al lado de la casa. Era un poco extraño, pero no le dio importancia de... Perdón, el meme. Ya durante la cena pudo conocer a quien solía pertenecer su habitación, la hija de la propietaria, Shinobu, quien tiene apenas 14 años. Cuando llegó la hora de dormir, se escuchaban varias voces haciendo mucho ruido, por lo cual Ishida salió por su ventana y se trepó al muro, este gigante que había al lado de la casa, para gritar que se callaran, pero... Un día después, Ishida estaba acomodando unos libros en su habitación con ayuda de Shinobu y le comentó lo que sucedió anoche, que escuchó a unos niños gritar pero que no había visto a nadie. Shinobu le contó que cuando esa era su habitación también escuchaba esas voces, pero se debía a que el vecindario estaba rodeado de callejones y por eso los sonidos lejanos parecían estar más cerca. Señor Shinobu, por favor no vuelva a hacer algo así. Sí, no, te prometo que ya no lo haré. Ishida salía de casa, se cruzó con este señor que le preguntó si se hospedaba en casa de la señora Uchiyama, a lo que él dijo que sí, y por esto aquel hombre, que también estuvo viviendo ahí hace como 10 años, se decide por advertirle una cosa. ¿Sabe algo sobre la valla alta y estrecha que está junto a la casa? Aparentemente hubo un asesinato al otro lado de ella. Dentro de ese pasillo cerrado, en una esquina, hay una escotilla, como de estas puertitas que hay para el piso, y conducía al subsuelo. Y ahí, este señor encontró los cadáveres de 3 niños. Se veían claramente 3 manchas con forma de niños. Esas 3 manchas salen del muro. Lo hacen todas las noches. El señor le cuenta que se moría de miedo mientras vivía ahí, pero Ishida se cree que es una broma. Le dice ni siquiera hay una ventana dentro de la habitación que dé vista al dichoso pasillo. Aún así, el antiguo inquilino insiste en que es cierto y que busque esa ventana. Ishida encuentra la ventana con una soga, baja, y en el pasillo hay varios mensajes de muerte escritos en la pared, además de las sombras que mencionó aquel señor y la escotilla que escondía los cuerpos en descomposición de unos niños. Habiendo descubierto que todo era verdad, él intenta huir, subiendo por la soga de nuevo, pero... La responsable de todo esto siempre fue Shinobu. Cuando ella era pequeña, habían 3 niños que se creían los dueños de ese pasillo y se la pasaban ahí. Al fin y al cabo, ese lugar era su favorito para jugar y como lo quería para ella sola, atrapó a esos niños y los metió en ese agujero. Las sombras de los 3 aparecieron en la pared y pensé,
Ah, de seguro ya están muertos. Un tiempo después, el padre de esta niña descubrió los cadáveres, supo que su hija había hecho eso, así que optó por construir esa enorme valla que tapaba el pasillo. Debido a los ruidos que ocasionaban estas sombras por la noche, los huéspedes dejaron de venir y este cuarto pasó a ser de Shinobu nuevamente. Después de eso, llamé a 2 compañeros con los que odiaba estudiar y los maté. Y a mi odioso padre también. Tal parece que estas siluetas son muy persistentes. Se escapan por la noche para insultar y planear cómo arrastrar a Shinobu ahí abajo también, pero bastaba con no bajar durante la noche y así no pasaba nada. Mientras contaba todo esto, Ishida se había desmayado. Aún era de día, así que Shinobu bajó, pero la cuerda que utilizó para esto se terminó rompiendo y ya no tenía cómo regresar, por lo que tuvo que quedarse ahí todo el día hasta que oscureció. Nivel 3. Intrusos. Esta historia comienza con un chico enterrando algo en un patio. Perdón, ¿te dolió lo que te hice? El nombre de este muchacho es Oshikiri y según compañeros de su escuela siempre se la pasa solo. Se sienta en una de las mesas de la biblioteca y al lado hay un grupo de chicos conversando. Uno de ellos asegura haber tenido una sensación muy extraña, pero no como la de un fantasma, más bien como si se tratase de alguien de una dimensión alternativa. ¿Algo así como las que mencionan al hablar del Triángulo de las Bermudas? Sí, es algo así. El libro que estaban buscando que trataba de estos temas lo tenía este chico, Oshikiri, y como aparentemente a él también le interesan estos temas, le proponen leerlo juntos. Y es más, se fueron a comer los 4 en la tarde para seguir discutiendo sobre las dimensiones alternativas. En mi casa siempre escucho pasos aunque nunca veo a nadie caminando. Estos chicos también quieren escuchar aquellos ruidos, por lo que van todos juntos a la casa de Oshikiri. Parece un castillo europeo, aparte de estar también en un sitio solitario. Entran y los chicos no pueden creer que Oshikiri viva solo en esa mansión. Se siente una incomodidad y malestar inexplicable. Inspeccionan todas las habitaciones, esperando oír aquellos pasos, y concluyen que la mansión entera parece una dimensión alternativa. La presencia de alguien de otro lugar se siente particularmente fuerte aquí. Y esos pasos deben ser de intrusos de esas dimensiones de las que estamos hablando. En algún lugar de la casa debería haber una entrada que lleve a esa dimensión, pero no saben dónde está. De todas formas le agradecen a Oshikiri por haberles permitido vivir esa experiencia y se hacen amigos los 4. De pronto escucharon los pasos, pensaron que venía de abajo así que fueron corriendo, pero la chica alcanzó a ver algo por la ventana. ¡Tienen que ver esto! Ese es... Era el mismo Oshikiri, pero de otra dimensión, de un mundo que vendría a ser como un espejo del nuestro, con versiones alternativas de todos. Este Oshikiri 2.0, vamos a llamarle así, mató a alguien en su dimensión, pero lo vino a enterrar a esta dimensión, para que nadie se entere y no tenga ninguna consecuencia. El Oshikiri de esta dimensión le empezó a recriminar desde la ventana, pero este loco solo reía como desquiciado y desapareció. Cuando todos bajaron a ese lugar, encontraron de quién se trataba el cadáver que ese Oshikiri estaba enterrando. Oh. Eres tú, Kamiyama. Oshikiri se veía muy alterado. Kamiyama le pedía que se calme, que no pasa nada. Solo quisiera saber qué rayos pasó en aquella dimensión como para que llegara a ese punto, ¿no? De matarlo. Mientras los otros chicos siguieron cavando en ese patio y encontraron más cuerpos. Imposible. Estos somos... Yo y... ¿Koizumi? Es broma, ¿no? Por suerte ninguno de ellos se enojó con el Oshikiri de esta dimensión, pero eso no quitaba que su versión de ese otro mundo se hubiera vuelto un homicida que andaba suelto por ahí, y lo mejor era enterrar más profundo los cuerpos de ellos mismos. Modo. Un hombre vuelve a casa luego de un año. Estuvo fuera del país, así que durante ese tiempo, este lugar tuvo como inquilino a su profesor de secundaria, junto a su familia, y le advirtió que no hiciera ni el más mínimo cambio en la casa. Pero cuando él ingresa... ¿Qué demonios es esto?
encuentra su casa hecha una mierda, no solo todo desordenado, sino que también lleno de moho, con comida podrida en la refri y la bañera también asquerosa. ¿Qué mierda pasó aquí? Llega su hermano y le reclama que todo está hecho una posilga, ya que él fue quien le estuvo insistiendo que le alquilara su casa a ese maestro en el tiempo que él estuviera fuera del país. ¿Te refieres a Rogi, el profesor que conocemos? Al parecer su casa se quemó por completo debido a un terrible incendio. Dijo que quería prestada tu casa mientras la reconstruían. El día que esta familia fue a visitar la casa, el dueño, Akasaka, intentó negarse nuevamente, pero su profesor insistía, ya que no tenían dónde más quedarse, y su hermano también le pedía que por favor acepte, así que terminó por hacerlo, y bueno, este fue el terrible resultado, una casa completamente arruinada. Akasaka le pide a su hermano que vaya a buscar a esa familia, su nueva casa ya debe estar reconstruida y seguro ahí los puede encontrar, pero el hermano le dice que no, aquella casa quemada sigue en ruinas y ellos desaparecieron sin decir nada. ¿Pero qué? ¡Mierda! ¿Por qué toda mi casa se siente como si algo extraño estuviera pasando? La casa cada vez está peor, todo está cubierto de moho, la humedad ha jodido prácticamente todo el lugar. El hermano le ruega que por favor salga de ahí y se vaya a vivir a otro sitio, por lo que Akasaka asume que él sabe algo de lo que pasó. Es tan parecida. ¿Qué cosa? La condición de tu casa es muy parecida a él, a ese bebé. No sabe si fue moho o una especie nueva, pero lo que sea esto, infectó al bebé y a la hermana mayor. Quedaron que se iría a vivir con su hermano por un tiempo, pero cuando este se fue, siguió investigando dentro de su casa y se topó con los cuerpos llenos de moho de la familia de su profesor. ¿Por qué me está picando? Me pica. La cosa que apareció en la orilla. En muchas ocasiones sueño con el océano. Y siempre es el mismo sueño. Viajo a la deriva en las profundidades del océano. Y me encuentro con espeluznantes peces gigantes que parecen haber seguido viviendo hasta nuestros días desde el pasado. Se sienten como existencias olvidadas por todo y todos en este universo. Una criatura extraña y gigante aparece en la orilla de la playa, y tanto científicos como personas que solo pasaban por ahí se acercaron a ver de qué se trataba. Tenía protuberancias por todo el cuerpo. Los expertos teorizaban que podría ser de estas cosas que brillan en ciertos peces y que fácil y le ayudaban a nadar en el oscuro abismo del océano. De solo imaginarlo me resulta espeluznante. Cada vez llegaban más espectadores. Una mujer no se sentía del todo bien y cayó al suelo diciendo que estaba algo mareada. El hedor es muy fuerte. Posiblemente ya está empezando a descomponerse. Este será el descubrimiento del siglo. No podemos dejar que se pudra por ningún motivo. El hombre que se acercó a esta mujer se fue con ella a un lugar con sombra alejado de la multitud. Comentaron que ambos fueron allí porque se enteraron del caso en las noticias y acudieron a la playa, aunque los dos detestaban el mar y todo lo relacionado al océano. En el caso de la mujer, se debe a que un conocido de ella se perdió en el mar. ¿Recuerdas el accidente en el que un ferry se hundió frente a la costa de Izu y muchos desaparecieron? Mi conocido estaba en ese barco. Este conocido en realidad era su prometido y ya no cree que siga con vida. Los científicos seguían analizando a la criatura cuando se dieron cuenta que dentro de esta habían humanos. Los cuerpos parecían estar a la altura del intestino, pero por como se ven, estos no fueron digeridos, lo cual no tiene sentido. De todos modos, lo que tienen que hacer es abrirlo y sacar a las víctimas. Estas personas todavía están vivas. La mujer se acerca y entre todos los cuerpos reconoce a uno, su prometido, desaparecido en aquel accidente desde hace 7 años. Muchas personas más también desaparecieron en esa fecha y los científicos sospechan que se pueda tratar de estos cuerpos. Ya no se comportan para nada como humanos, más bien parecen parásitos. Lo más probable es que se hayan estado alimentando de esta criatura y es así como lograron sobrevivir por tanto tiempo. Pero los humanos pueden actuar como parásitos dentro de los cuerpos de otras criaturas. No tenía idea. La historia del túnel misterioso. Un grupo de amigos quieren ir a hacer una exploración en un túnel, así que quedan en que cada uno irá a su casa por linternas y se encontrarán allá. Es que en ese túnel la mamá de Goro... ¿Qué?
¿Eso es cierto, Goro? Al llegar al túnel vieron como todas las paredes estaban rasguñadas y muy al fondo divisaron una silueta que los hizo salir corriendo del lugar. Solo se trataba de Mari, la hermana menor de Goro, que lloraba del miedo porque no recordaba cómo es que había llegado hasta ahí sola. La llevó a casa y para la noche a la niña ya le había dado fiebre. Dicen que el túnel atrae a la gente de formas inesperadas. El padre dice que no le ha contado a Mari lo que le pasó a su madre, así que le pide a su hermano que por favor la cuide mucho. Al día siguiente Mari no está, se debía de haber quedado en casa a descansar por la fiebre que tenía y encima afuera está nevando demasiado, así que su padre salió a buscarla, pero se hizo de noche y el padre ni su hermana regresaban. Goro decide ir al túnel por si acaso. La linterna de papá. ¡Papá! Encuentra la linterna de su papá y una gota de sangre le cae del techo. Avanza un poco más en el túnel y se topa con una puerta. Observatorio de rayos cósmicos. ¿Qué es esto? No entiendo. En ese observatorio por fin encontró a su hermana, pero faltaba su papá. Estos señores le confirman que este lugar está en medio de todo el túnel y que si su padre hubiese estado ahí, se hubieran dado cuenta, pero no vieron nada. Aún así, lo dejan ir del otro lado a revisar. Oye, ¿estás lesionado? Hay sangre en tu mejilla. Recorrieron todo el túnel, pero no hallaron nada. Y al regresar, Goro le pregunta a la mujer que lo acompañó sobre el observatorio y qué era eso. Te explico, los rayos cósmicos caen sobre nosotros. Entonces lo que hacemos es investigar este tipo de radiación. Debido a que es radiación, pasa a través de los cuerpos humanos como rayos X. Volvió a casa y recibió una llamada. Pensaba que podría ser su padre, pero no. Era del observatorio. Su hermana había vuelto a ese lugar. Hermano, ayúdame, tengo miedo. ¿Por qué sigo viniendo aquí? Las personas del observatorio manifiestan sentirse más cansados desde que llegaron a ese túnel. Y cuando uno de ellos revela las fotos que hicieron el otro día... ¿Pero qué carajos es esto? ¿Ishikura? ¿No les parece que todas esas cosas de la foto están volando dentro del túnel? Hay cosas dentro del túnel con forma más o menos humana que atraviesan sus cuerpos como si fuesen rayos X. La conclusión a todo esto es que deben salir de ese túnel. Seguramente fueron expuestos a una gran dosis de radiación y ya es peligroso quedarse ahí. Soy yo, Koyama del Observatorio de Rayos Cósmicos. Por favor, vengan aquí de inmediato. ¡Rápido! ¡Tenemos un gran problema! Las paredes, el piso, todo empezó a absorber a la gente. El profesor decía que podía ver a esas personas de la fotografía atravesando sus cuerpos. Solo quedaban la señorita y Goro, que intentaban huir, pero algo los estaba persiguiendo. El cuerpo de su hermana le pedía ayuda, pero Goro solo salió corriendo. Sin embargo, estas cosas seguían atravesando su cuerpo y hacían que cada vez corra más y más lento, impidiendo que salga de ese túnel. Nivel 4. La guarida del arenero. Vamos ahora con historias un poquito más profundas, un poco gore también, pero iniciamos con una todavía suavecita. Yuji, un hombre que luce completamente destruido por no haber dormido en 3 días. Se reúne con su amiga, Mari, para pedirle un consejo. Mi otro yo, que vive en el mundo de los sueños, está intentando salir al mundo en el que vivimos. Este alter ego se despierta cuando él duerme. Intenta arrastrarlo a su mundo de los sueños y todo para convertirse en él en este mundo, el real. Mari no le cree, piensa que seguro es una fantasía de esas que escriben sus novelas y le sugiere que mejor vaya con un médico. Yuji se enoja por este comentario y sale del restaurante en el que estaban. Mari lo persigue y le dice que solo fue una broma, pero que no sabe qué es lo que quiere que ella haga. Necesito pedirte que me vigiles para que no me duerma. Mari acepta y cuando va a casa de Yuji le agradece por hacerle este favor. También le pide que tome una cinta y la envuelva en sus brazos y piernas para evitar que ese alter ego salga. Pasa el rato y Yuji parece haberse quedado dormido, así que Mari le corta las cintas. Todavía no le cree del todo esto que le contó, así que muy relajada ella también se recuesta, sentada en el piso, para descansar. Esa cosa intentaba salir del cuerpo de Yuji, haciendo que Mari grite para despertarlo. Él se percata y con mucho esfuerzo logra volver a tragarse ese brazo, que era su propio brazo, intentando salir por su boca.
le explica a Mari que ese era su alter ego del mundo de los sueños. Esa cosa era el reverso de él mismo. Había estado soñando dentro de Yuji por todo este tiempo hasta que se enteró del mundo real y ahora quiere salir. Mari sigue sin creérselo. Los cuerpos no son huecos, dentro de uno están los órganos y todo eso. No es como que puedas voltearlos así tan fácil. Mi cuerpo siempre estuvo hueco. ¿Es eso o fue desde que perdí a mi familia? ¡Ya cállate! Yuji nos cuenta que de pequeño quería volar como los pájaros. Obviamente eso era imposible, así que se conformó con al menos hacerlo en sus sueños, pero en estos él se ríe de sí mismo diciendo que es imposible que pueda volar. Mari de nuevo no entiende. Se supone que en los sueños puedes hacer lo que sea. No hay razón para que su alter ego quiera venir al mundo real. ¿Por qué querría salir? Porque él te quiere a ti. ¿Qué? Yuji decide que ya fue suficiente de causarle sufrimiento a Mari, le pide que mejor se vaya y que él se irá al mundo de sus sueños, quedándose dormido. Sin embargo, Mari no se rinde, con la cinta ata su mano a la de Yuji y promete que lo sacará de ahí, siendo absorbida casi de inmediato. Yuji, está bien. Yo te haré compañía. Pasaron los días y a la casa de Yuji llegaron unos oficiales, preguntando por Mari Igarashi, quien estaba desaparecida. Yuji les dice que no la van a encontrar, al menos no en el mundo real, porque ahora ella está dentro de él. No me diga que se la comió. No, solo digo que ella partió al mundo donde viven mis sueños. La mujer susurrante. Una jovencita bastante perturbada que no para de hacer 1001 preguntas. Derecha, izquierda, por aquí, o mejor por allá. No sé qué camino debo tomar. ¿Qué se supone que debo hacer? A la puerta de su casa llega una mujer bastante extraña, Mitsu Uchida, solicitando trabajo como cuidadora. El dueño de la casa le cuenta que las anteriores personas que vinieron para ese puesto terminaron por irse. No soportaban la cantidad de preguntas que les hacía su hija, Mayumi. Así que lleva a esta mujer para que la conozca. Siéntate, hija. ¿Pero qué hago? El padre le pide que se tranquilice y que se siente, pero la chica le responde en plan, me siento, pero ¿en dónde? ¿En una silla? ¿En el piso? ¿Sobre mis piernas cruzadas, dobladas? Y así era todos los días. La joven era incapaz de tomar una sola decisión por ella misma, por más mínima que fuera. La nueva cuidadora, Mitsu, se acerca para decirle que se siente en la cama, pero Mayumi sigue haciendo preguntas. ¿En la cama? ¿Pero cómo? ¿Con mis piernas cruzadas o no? Solo tiene que bajar sus caderas sobre ella. La mujer le daba instrucciones tan específicas a esta chica que lograba calmarla hasta cierto punto, siempre marcándole constantemente cada paso y cada cosa que debía de hacer. Respondía a todas sus preguntas. ¿Y luego qué debo hacer? Antes de que se vaya, el padre le agradece, ya que debido a su buen trabajo, su hija se mantuvo estable durante todo el día, y esta mujer promete que volverá al día siguiente. Así transcurre un mes, y el estado mental de Mayumi se ha mantenido bastante estable. Las órdenes de Mitsu eran tan precisas que ahora la joven está incluso haciendo cosas que antes hubiesen sido imposibles para ella. Hace un excelente trabajo, pero el padre de Mayumi, aún con todo y eso, considera que a veces sí da miedo esa mujer. El hecho de que pueda soportar la personalidad anormal de Mayumi es en cierto modo anormal. Además de todo, no hay mucha información de sus antecedentes o de dónde provenga. Así que envía a una persona a que la investigue. Al despedirse de nuevo por la noche, el padre le pide a Mitsu que se tome el día libre el día siguiente para que no se sobreesfuerce, pero ella se niega y dice que a través de la felicidad de su hija, ella también será feliz y así eventualmente volverá a ser ella misma. El señor le pregunta qué es eso que tiene en el rostro. Parece un moretón, pero Mitsu dice que no es nada, se lo cubre y se va. Pasan así 2 meses y al padre cada vez le da más escalofríos esta mujer. Es imposible que aún con todo el cansancio siga haciendo su trabajo a la perfección. Encima le ha traído buena suerte a su hija. Las decisiones más triviales de la vida cotidiana, como qué poner en el pan del desayuno, mermelada o mantequilla, cuántas flores del jardín poner en el jarrón, 2 o 3. Los resultados de sus elecciones son positivos. Gracias a esto, Mayumi se ve feliz. Este señor conversaba de esto con el padre y pensaba que se refería a que solo cambió su estado de ánimo de la niña, pero no se trataba solo de eso. Literalmente le trae buena suerte. Evitó que Mayumi sufriera un accidente al pasar por la ruta que siempre tomaba, donde se estrelló un camión fuera de control. En ese momento lo evitó y esa era la ruta habitual de Mayumi. Eso me puso a temblar de pies a cabeza. Al rato su hija toca la puerta y aparece con Mitsu detrás de ella.
Ahora dale esa flor a tu padre. Papá, esto estaba floreciendo. Mayumi ya casi ni siquiera pregunta. No hay momento en que esta mujer no le esté dando indicaciones de cada paso que da. Se ha convertido básicamente en su sombra. Y cuando se van del despacho, le entregan al padre los antecedentes que habían investigado sobre Mitsu Uchida. Es soltera, pero vive con un hombre desempleado. Este desgraciado es el que forzó a Mitsu a trabajar ahí como cuidadora para quitarle todo su dinero. Eso explicaría por qué la pobre no quiere ni descansar. Por un momento, este señor dijo que no podían pasar por alto este problema, pero el padre de Mayumi prefería hacer de la vista gorda. Claro, porque si se solucionaba y ella lograba estar libre, ya nadie la obligaría a trabajar ahí. ¿Mitsu seguiría yendo a la casa a cuidar de su hija con tanta dedicación? No, perderían todo el progreso que llevaban con su hija, así que prefiere mejor dejar las cosas tal y como están. Señorita Mitsu, ¿puedo preguntar algo o no puedo preguntar? Puedes preguntar. ¿Será posible que algún día logre vivir por mi cuenta, señorita? Vas a estar bien por tu cuenta. ¿De verdad? No nos cuentan cuánto tiempo pasó, pero de repente de un día para otro, Mitsu falleció por lesiones corporales. Tuvo una herida externa que ocasionó su muerte, aunque según los médicos su estado de salud ya era bastante malo y tarde o temprano iba a suceder. Claramente el primer sospechoso fue aquel hombre con el que vivía, pero que sigue suelto. Y ahora que no tienen a Mitsu, el padre se preocupa por lo que pueda pasarle a su hija, pero ella parece estar normal, bien. Es más, Mayumi sigue hablando como si alguien estuviera al lado de ella. Ahora, ¿qué debo hacer después? Cuando vuelve a casa, su padre la ve toda bañada en sangre, le pregunta qué pasó y ella muy tranquila le responde que fue a matar a Aga, el hombre con el que vivía su cuidadora. La señorita Mitsu ¿me lo pidió? Prometo que siempre estaré a tu lado. La ciudad de las tumbas. Dos hermanos van en auto por la montaña, al parecer para ir a visitar a una amiga. El problema es que el hermano mayor apenas y acababa de conseguir su licencia. Su hermana menor, Kaoru, le pedía que no vaya tan rápido o que mejor paren a descansar un poco, pero él insistía en que todo estaba bien. Y en eso que iban peleándose por ver el mapa... ¡Ah! ¡Hermano, cuidado! Atropellaron a esta joven y aunque la subieron al auto con toda la intención de llevarla a un hospital, la víctima ya no tenía pulso. Tenemos que llevarla al hospital rápido. ¡Hermano! Hay que atravesar el pueblo. Necesitamos buscar un lugar. Algún lugar en las montañas. Al seguir con su camino, se toparon con que toda la calle estaba llena de lápidas. Quisieron volver para tomar otro camino, pero chocaron con una, lo cual los obligó a detenerse y a bajarse del auto. Se les acercaron unas personas diciéndole que necesitaría un gato, de estos que son para levantar el auto, pero el hermano, Tsuyoshi, no reaccionaba y aquellas personas le decían que se apresure, que seguramente tenía de esa herramienta en su maletero y ellos estaban dispuestos a ayudarle. El detalle es que en ese maletero tenía escondido el cuerpo de la niña que habían atropellado. No se ve muy asustado. Le dicen a Tsuyoshi que como la lápida estaba en todo el centro de la calle, no es su culpa que se hayan chocado con ella. Pero ¿por qué hay lápidas en la calle? Pues porque murieron a mitad de la calle. ¿Todos murieron en la calle? ¡Wow! ¿En serio no sabías nada y viniste a este pueblo? En plena conversación apareció Izumi, la amiga que habían ido a visitar. Les confesó que ella también se sorprendió bastante la primera vez que vio cómo la calle estaba llena de lápidas, pero que ya se acostumbró. Es más, tiene una dentro de casa, que es del antiguo propietario, quien falleció justo ahí. ¿En esta ciudad se acostumbra a poner una lápida donde las personas mueren? Sí. Digamos que algo así. En la tarde, cuando salieron a dar un paseo por la ciudad, los hermanos se seguían sorprendiendo al ver cómo todo el lugar estaba lleno de tumbas. Era una costumbre muy extraña. Se cuestionaban si había una razón para poner una lápida en el lugar exacto en el que moría una persona. Izumi les decía que era inevitable y que siempre había sido así. Incluso cuando alguien está a punto de fallecer, se esfuerzan por llevar a esa persona al exterior para no tener lápidas dentro de, por ejemplo, un hospital. La verdad, tratar así a un moribundo
Me parece bastante cruel. Siguieron con su paseo, encontrando a un gato muerto en medio de la pista. Pero cuando Tsuyoshi quiso sacarlo de ahí para enterrarlo... ¡Tsuyoshi! ¡No vayas a tocarlo! El gato no va a poder descansar en paz si lo tocas. Por favor, déjalo donde estás. Luego de un rato, se erigirá una lápida justo ahí. Hay tumbas de todos los tamaños. Las más pequeñas para gatos y perros y las grandes ya para las personas. Pero Izumi afirma que se levantan tumbas para todo ser vivo. Kaoru no se estaba sintiendo bien, por lo que deciden volver a casa de su amiga. Ahí ven a su madre y esta pregunta por Ayumi, la hermana menor de Izumi. No la he visto desde esta mañana cuando dijo que iba a salir. ¡Qué extraño! Me pregunto dónde puede estar ahora. Parece que Tsuyoshi no había conocido todavía a la hermana menor de su amiga, pero durante la noche, cuando escuchan a los padres de esta, preocupados porque no aparece su hija, le pregunta a Kaoru cómo era esta Ayumi físicamente. Es un poco más baja que yo y recuerdo que era delgada. ¿Y su cabello? Tiene el cabello largo, pero se lo peina con unas trenzas. Kaoru cree que es la chica que atropellaron en la montaña. Su hermano lo ve imposible porque la habrían reconocido, pero Kaoru dice que no, porque su cara estaba demasiado hinchada como para darse cuenta quién era. De todas formas, deciden actuar normal, por ahora. Ayumi Murakami, 15 años. Lleva una camiseta a rayas y unos shorts blancos. También dijeron que lleva una pequeña campana colgada en su pulsera. Todos buscaban a Ayumi por las montañas, pero no hallaron nada. Sospechan que tal vez cayó en el viejo pozo. Es tan profundo que cualquiera que cayera ahí jamás podría ser encontrado. La historia cuenta que hace mucho tiempo los cadáveres que no podían descansar en paz eran arrojados en este pozo. Qué costumbre tan particular. Los hermanos ya no saben qué hacer. Ya está claro que la persona que atropellaron es Ayumi, y lo peor es que todavía tienen el cuerpo en el maletero. Mientras pensaban en qué hacer, pasaron por un hospital. Unas personas hablaban sobre otra que falleció y lo desafortunados que serían si alguien hubiese movido el cuerpo. Esto llamó la atención de ambos hermanos. ¿El hombre se está convirtiendo en piedra? La conclusión aquí también es clara. No debieron tocar el cuerpo inerte de Ayumi. Al regresar encuentran a su amiga Izumi revisando el interior del auto de Tsuyoshi. Hola. ¿Le pasa algo malo a mi auto? Les cuenta que en las montañas encontraron manchas de sangre y neumáticos, incluso manchas de pintura de un auto. La policía ya está investigando todo. Entiendo, pero pensar que Ayumi podría haber sido atropellada por un auto no tiene ningún sentido, ¿verdad, Izumi? En serio espero que tengas razón. Tsuyoshi, de manera muy conveniente, le dice a Izumi que ya que están pasando por un momento difícil en su familia, lo mejor es que ellos se vayan esta misma noche. Deciden que van a arrojar el cuerpo al pozo viejo. Ahí nadie la encontrará. Pero cuando abren el maletero... Juntos cargan este cadáver, llegan cerca al pozo, pero justo el brazalete de Ayumi se cae. Pero no se percatan e igualmente arrojan el cadáver. Tsuyoshi respira ahora más tranquilo, pero Kaoru no puede con su conciencia. Sabe que esta pesadilla los va a perseguir hasta el último de sus días. Ellos seguían al lado del pozo y de repente escucharon un ruido extraño. Parecía que el cadáver había tomado una forma aún más extraña y había salido del pozo. ¡Este es el hombre que me atropelló y me mató! Pero no, solo fue una alucinación de Tsuyoshi, así que sin más, deciden alejarse del lugar. Luego de esto, las cosas fueron a peor. Kaoru no paraba de llorar, Tsuyoshi seguía viendo esas protuberancias como piedras en sus manos, y Ayumi terminó por encontrar el brazalete de su hermana al lado del pozo. Cabello largo, en el ático. Esta historia va de una chica con el cabello bastante largo que ahora está regresando de una cita en el auto de su novio. Todo parecía bien, pero repentinamente el novio se mostró enojado. Siempre es lo mismo contigo, Jamie. Cuando digo que me gusta un abrigo de aspecto maduro, lo usas. Siempre eliges el que digo que me gusta. Esta chica, Chiemi, hace todo lo posible para complacer a su pareja. Se viste como él le gusta, utiliza el perfume que a él le gusta. En un principio le dice que eso fácilmente podría hacer feliz a los hombres, pero si exagera demasiado, se vuelve agobiante. Es todo. Y por favor, no me vuelvas a llamar. Bye bye.
Al llegar a casa, su hermana le comenta que tiene una rata en la habitación. El asunto es que Chiemi casi que la ignora. Esto de terminar su relación sí le afectó. Llevaban algo de 8 o 9 años juntos. Ya tienen tiempo. ¿Ya empezaron a hablar de casarse? Oh, la rata. Mientras la niña le sigue hablando, Chiemi sigue distraída, así que la hermana se va. Y luego, antes de recostarse a dormir, Chiemi recordó el momento, hace años, en que su novio la llevó a la playa. Y él mismo le sugirió que se dejara crecer el cabello. Es un maldito idiota. A la mañana siguiente, cuando Chiemi despierta, ve como una rata se había quedado atrapada en su largo cabello, por lo que decide que por fin se lo va a cortar y para esto le pide ayuda a su hermana. La niña dejó a Chiemi sola por un momento para ir a buscar las tijeras, pero cuando aún no las encontraba, escuchó un grito que venía del cuarto de su hermana. ¿Hermana? ¿Hermana? ¿Qué te pasa, hermana? ¿Pero qué le pasó? ¿Qué les pasó? Pasa el tiempo y una noche el exnovio recibe una llamada. Sin embargo, cuando contesta solo logra oír sonidos extraños. Por un momento piensa que es una broma, pero reconoce ese ruido, como los sonidos que hacía Chiemi cuando le rechinaban los dientes. ¿Quién es? De todas formas, lo considera imposible ya que ella ya está muerta, pero el teléfono sigue y sigue sonando. En casa de Chiemi, su hermana cree que deberían subir al ático porque hace tiempo que ya no escuchan a la rata y si una trampa la mató deberían sacarla de ahí. Su padre se ofrece a ir él a revisar, pero demora mucho en volver, así que Eri, que es la hermana menor, sube para ver qué pasó. Hola, papá. ¿Estaba la rata? Hola. ¿Papá? ¿Qué te pasa? ¡Respóndeme! Su padre estaba muerto. La linterna cae de sus manos, apuntando al otro lado del ático. Eri intenta sacar de ahí la cabeza de su hermana, pero no puede porque los cabellos cortan sus manos. Así que intenta ir por unas tijeras, pero de repente la cabeza se desprende sola y por su cuenta sale de la casa. Eri se da cuenta que esa cosa ya no era su hermana. Eso es pelo. Nivel 5. Las fotos de Tomie. Tsukiko, un estudiante que pertenece al club de fotografía, aunque más que hacer las típicas actividades de un club, tiene una especie de negocio clandestino. Ella le toma fotos a ciertos muchachos y se las vende a un módico precio a las chicas. ¡Superior! ¡Superior Yamasaki! Tsukiko le pide más fotos a su compañero, Yamasaki, puesto que es muy popular entre las chicas y no paran de pedirle fotos de él. Todo esto es como un mercado negro. Ni siquiera Yamasaki sabe que esta chica cobra por las fotos. Los profesores menos tienen idea de lo que hace Tsukiko y no había tenido problema hasta ahora. Pero todo cambia cuando otra alumna la descubre. ¿Sabes quién era ella? Creo que la recuerdo. Es Tomie Kawakami del comité de disciplina. Fue recientemente transferida aquí. Al volver a casa, Tsukiko estaba muy contenta. Su colección de fotos de Yamasaki había crecido y al día siguiente en la escuela estaba vendiendo estas fotos, pero ahora a un precio muy elevado, 10,000 yenes por foto. Estaban discutiendo los precios hasta que llegó Tomie, la chica que ya la había visto antes tomando fotos, ahora diciéndole que estaba mal lo que hacía, que era indecente, encima a un precio exageradamente caro, irrazonable, y sería un problema si los profesores se enteraran. Esta chica había venido con dos compañeros más, que se encargaron de revisar la mochila de Tsukiko, encontrando el resto de fotos que escondía. Devuélvemelas, son fotos importantes. No puedo devolvértelas. Tomie pertenece al comité de disciplina, y lo normal sería que se lo cuente un profesor, pero decide que por esta vez solo las confiscará y la dejará ir. ¿Sabes? Ahora que lo pienso, esto podría ser demasiado para ti. Dijo antes que no le informaría a los profesores, pero no puedes estar segura. Según los rumores, ya le he hecho cosas a otras personas. Después, Yamasaki fue a buscar a Tsukiko a su salón porque tenía que preguntarle algo en privado. A Tsukiko le gusta este muchachote, así que lo ayuda con este favor que le pide, que es tomarle una foto a otra estudiante.
Se trataba de Tomie, quien se dio cuenta que le tomaban fotos a escondidas, pero en lugar de enojarse, la dejó hacerlo y hasta posaba para la cámara, a la vez que preguntaba a cuánto vendería esta vez las fotos a los estudiantes. Los estudiantes curiosos podrían comprar una hasta en 100,000. Es muy probable. Había sido una trampa de Tomie para que un maestro se enterara de este negocio, haciendo a la propia Tsukiko confesar. Ella decide que como castigo dejará el club de fotografía, pero que si creen que es muy poco, pueden suspenderla o expulsarla. No parece que le afectara tanto que la hayan descubierto. Lo que le duele es que Yamasaki, ese compañero que le gusta, se haya aliado con esta chica para atraparla. Al rato, cuando llegan a casa, las últimas fotos que mandó a revelar. ¿Pero qué es eso? Las fotos de Tomie, todas, empezaron a llover desde una de las aulas de la escuela. Tsukiko se había encargado de hacer que todo el mundo vea estas imágenes tan extrañas de ella. Se lo merecía. Me pregunto qué cara habrá puesto. Llegó Yamasaki a los casilleros, bastante agitado, y pidiéndole a Tsukiko que se esconda, rápido. El comité de disciplina la está buscando. Alcancé a escucharlos y estaban hablando de ti y el cuerpo de Tomie estaba temblando de ira. Está planeando matarte por lo que hiciste con las fotos. Yamasaki la ayudó a esconderse, Tsukiko le agradece y le confiesa que hizo todo esto de distribuir esas fotos porque se sentía celosa. Es que tú a mí... Era de esperarse, este tipo era otro aliado de Tomie desde el principio, y ahora que ella le pidió que matara a esta chica, él dice que no pudo oponerse. Tsukiko logró alcanzar uno de estos líquidos para revelar fotos y se lo lanzó a los ojos a Yamasaki, logrando escapar. En casa, Tsukiko vio por su ventana a los acompañantes que seguían a todos lados a Tomie, y era que ésta había llegado a su casa a visitarla. ¿Asesinarte? ¿Quién dijo que pensaba hacer eso? Tomie le dice que no conoce a ningún Yamasaki y que ella no envió a nadie a matarla. Incluso dice que esa vez que le estaba tomando fotos, no se esperaba que un profesor estuviera viendo y que no era su intención que la suspendieran. Empezó a contarle cosas sobre cómo vivía en España antes de llegar a Japón, en una gran casa diseñada por Gaudí, que su madre era famosa y que también tenía una foto con Picasso, todo para terminar invitando a Tsukiko a su casa. Pero ella obviamente se negó, aún sospechaba. Es posible que solo seas una mentirosa patológica. Es una enfermedad. Sí, estás totalmente enferma. Tomie empezó a temblar. Tsukiko la había llamado monstruo y esto la alteró bastante. Gritaba que no soportaba el dolor de cabeza. ¡Mi cabeza! ¡Ya basta! ¡Basta, por favor! Los chicos que siempre la acompañan, al escuchar los gritos, subieron corriendo a la habitación donde Tsukiko conversaba con Tomie y vieron cómo de su cabeza salía un bulto enorme. Ella no paraba de gritar que le quiten esa cosa y que la quemen, así que los chicos fueron por un hacha y terminaron cortándola. ¡No se vaya a morir! Señorita Tomie, resista un poco más. Finalmente se lo quitamos. Tomie nos dijo que le quitáramos la hinchazón de la cara. Cortaron ambas cabezas. Ya la habían matado y si hubiesen ido así sin más, de no ser porque Tsukiko vio todo lo que pasó y podría delatarlos. En eso, que intentaban que confiese si vio lo que acaba de pasar y le echaban la culpa de todo por haber difundido aquellas fotografías que parecían de un monstruo, volvieron a escuchar los gritos de Tomie. ¡Ay, Chiqui, mata! ¿Qué están haciendo? ¡Apúrense y quemen esto! ¡Si no se dan prisa, se despertará de nuevo! Esta vez les hablaba la otra cabeza, pidiendo que corten ese bulto. Ellos hicieron caso, se llevaron la cabeza y a Tsukiko la dejaron sola en su casa, amarrada al escritorio de su cuarto. El cuerpo de Tomie se seguía moviendo. Se puso de pie y al voltear aún quedaba un rostro pegado a su cuello. Al final, arruinó mis fotografías. Estatuas sin cabeza. Un alumno y miembro del club de arte, Shimada, ayudaba a su maestro a terminar sus esculturas para una exposición. Otra alumna, Rumi, esperaba a su compañero para irse, pero en vista que este no quería dejar de ayudar, ingresa al aula y vemos el trabajo que realiza este profesor. Son esculturas de cuerpo entero, o bueno, casi. Ninguna tiene cabeza. Mi opinión es que al deshacerte de las caras, se crean infinitas posibilidades para apreciar el arte. Los rostros humanos expresan una gran cantidad de emociones diversas, pero mira las caras de cuadros famosos del pasado y presente.
La mayoría de ellas no reflejan ninguna emoción. El maestro consideraba que era mejor deshacerse de las caras, ya que para él la única que se necesitaba es la del fondo del corazón. Suena como un artista. Eso es porque soy un artista. Al día siguiente, Rumi llega al colegio y se entera de una horrible noticia. El maestro Okabe fue asesinado. ¿Qué es lo que dijiste? Lo que oíste, un estudiante de tercer año lo encontró en la sala de arte hoy en la mañana. Y además, sin su cabeza. Solamente encontraron su cuerpo en el salón de arte. Rumi recuerda que la noche anterior Shimada había estado con él y que incluso le dijo que no comentara a nadie que él se había quedado ahí hasta tarde. Todo le parece sospechoso y Shimada tampoco fue a la escuela ese día. Al finalizar las clases, Rumi fue a casa de su amigo para ver si estaba enterado de lo que le pasó a su maestro. ¿Tú crees que soy el asesino del maestro? Nunca dije eso. Rumi le dice que ella no cree que él sea el asesino, pero está actuando demasiado raro. Entonces él de la nada le confesó estar enamorado de ella, le dijo que lucía hermosa y juntos fueron a caminar. Mientras tanto, en la escuela, unas chicas se dirigían al salón de arte. Necesitaban un libro que habían olvidado ahí. Cuando entraron, vieron el lugar donde había muerto y donde estaba antes el cuerpo del profesor Okabe. Teorizaban de qué pudo haber pasado. Lo más aterrador no es solo que apareció decapitado, sino que su cabeza tampoco la han encontrado. Volviendo con Rumi y Shimada, este último la había llevado a la escuela y le confesó que el maestro seguía vivo, pero que se escondía en el edificio y tenía sus razones. Ingresan al salón de arte y las estatuas ya no estaban, solamente había una y de lo demás quedaban los pedestales. Shimada se quitó la mascarilla y comenzó a hablar, pero sin mover la boca. Tenía un aspecto bastante extraño y Rumi solo quería saber dónde estaba el maestro. El maestro ha estado aquí todo el tiempo. ¿Lo ves? Rumi gritaba despavorida. Shimada seguía diciendo que tenía un rostro hermoso, pero cuando intentó acercarse, ella lo abofeteó, haciendo que su cabeza caiga también. El cuerpo se movía aún, así que con un banquito, Rumi lo golpeó, dándose cuenta ahora que se trataba de una estatua de yeso. Mientras lloraba, intentaba abrir la puerta del salón para escapar, cuando las esculturas comenzaron a perseguirla. Logró escapar por un momento, encerrándose en otro salón, pero cuando volteó a ver lo que había adentro, ahí estaban los cuerpos decapitados en el piso. Y no solo eso, también las estatuas intentando colocarse esas cabezas. Oye, Naya, hay otra muchacha justo ahí. Dámela. Dame tu cabeza. Los globos colgantes. Oye, Kazuko, abre la ventana. Esta historia comienza con el fallecimiento de Terumi Fujino, una famosa cantante que fue encontrada colgando de un cable eléctrico que daba justo a su edificio. No han encontrado ninguna carta de suicidio, pero sus padres dicen que sufría ansiedad por su carrera en el mundo del espectáculo. Kazuko, una de sus amigas, fue la encargada de dar un discurso en nombre de sus compañeras de la escuela en el funeral. Terumi. ¡Se murió! ¿Por qué? En la escuela todos lloraban su muerte y no se imaginaban el por qué había tomado una decisión así. Por otro lado, algunos de los fanáticos de Terumi sospechan de su novio, diciendo que él no la apoyaba en su carrera y la habría impulsado a hacer lo que hizo. Por suerte, Kazuko llegó a tiempo antes de que lo golpearan, pero él empezaba a sentirse culpable. Han pasado 2 semanas desde el impactante suicidio de la señorita Terumi Fujino. Al principio, los jóvenes que siguieron sus pasos y se ahorcaban se convirtieron en un gran problema. Hay gente que afirma haber visto la cabeza de Terumi flotando por la ciudad. Entrevistaron a un psicólogo que opina que esto se debe a que la gente está sufriendo de un estado mental inestable por la pérdida de esta cantante, por lo que se habría generado una alucinación masiva. Fue alrededor de medianoche. Estaba encima de ese árbol, con su cabeza muy agrandada. Pasaban los días y hasta llegaron a publicar fotos del supuesto fantasma de Terumi. Se veía su cabeza flotando en el aire, pero algunos aún creían que se trataba de un montaje. Ya este tema a la gente no le generaba tristeza, más bien el morbo de hablar de esto hacían que dijeran puras imprudencias. Para Kazuko era imposible que existiera aquel fantasma, pero el que fue el novio de Terumi le dice que esa cabeza se ha aparecido en el patio de su casa varias veces. Oye, hermana, ¿tienes una llamada?
¿Quién me llama? Es un muchacho. ¿Sí? ¿Quién me llama? ¿Shiraishi? Este chico la llamó por la noche, diciéndole que la cabeza volvió a aparecer, que debía ir a verlo ella misma. Y cuando llega al lugar, Kazuko persiguió la cabeza hasta que encontró al novio de Terumi gritando y llorando arriba de un árbol, pidiéndole disculpas e intentando acercarse. ¡Shiraishi! ¿Qué haces? ¡Baja de ahí! El tipo murió ahorcado y casi al instante apareció otro globo de la cabeza de él. Kazuko le contó esto a sus amigas, pero ellas no le terminaban de creer. Aún así, Kazuko estaba segura de que esa fue la manera en la que Terumi murió también. Se detuvieron un rato en plena calle porque vieron una cosa volando en el cielo. Estaban muy lejos, pensaron que podrían ser globos publicitarios que se rompieron, pero mientras más se acercaban notaron que estos globos tenían cuerdas colgando y eran cabezas humanas. ¡Míralas! ¡Esas son nuestras cabezas! Dos de ellas lograron escapar, escondiéndose en un callejón. Por los gritos, un hombre salió a ver qué sucedía, vio las cabezas y con una ballesta le disparó a uno de esos globos, consiguiendo desinflarlo, pero... ¡Perfecto! ¡Se está desinflando! ¡Si es un globo hecho de gas! ¡Mira, Chihiro! Solo Kazuko pudo escapar, pero cuando llegó a casa vio cómo flotaban también las cabezas de sus padres y hermano junto a la suya. Con el tiempo el cielo se llenó de globos con las cabezas de todos, junto a una soga de la cual colgaban sus víctimas. Quienes estén viendo su televisión, por favor no salgan de su casa si es posible. Todos en Japón, por favor no dañen o incendien los misteriosos objetos voladores que están apareciendo en el cielo. Si llegan a estallar o arder en llamas, se dice que lo mismo le ocurrirá a la persona que posea la misma cabeza. El padre de Kazuko, a pesar del peligro, igualmente quería ir a trabajar. Pensaba que no pasaría nada mientras llegara a salvo dentro del auto, pero apenas salió de la casa, el globo con su cabeza lo empezó a perseguir, ahorcándolo antes de que consiga llegar. ¿Cuánto tiempo más van a quedarse aquí? Si no podemos salir, vamos a morir de hambre algún día. Se quedaban sin comida, así que el hermano también salió, pero él llevó un paraguas que cuando el globo comenzó a seguirlo, él lanzó, haciendo que se atorara en esa soga que estaba destinada a ahorcarlo, y pudo salir corriendo de ahí. Sin embargo, pasó el tiempo y él no volvía, así que su madre simplemente se dejó llevar por esos globos. ¿Estás ahí? Abre, por favor. Ya te traje algo de comida. Si no vienes rápido, esa cosa va a venir volando. De pronto escuchó la voz de su hermano a través de la ventana, diciendo que todo este tiempo había estado huyendo de su globo y que le abriera rápido. Lo siento, voy a abrirte ahora. Yosuke. Era una trampa. Su hermano estaba muerto. Todos estaban muertos. Kazuko era la única sobreviviente y su globo esperaba por ella. Capas de terror. Última historia de la lista, y esta vez todo comienza en 1996, con un grupo de arqueólogos que se encontraban estudiando las capas de la Tierra. Profesor Soya. ¿Qué sucede, Yamaoka? Es sobre este estrato. ¿Es un pliegue de la corteza o es acaso una sedimentación intencionada? Estos pliegues, la deformación que tenían, mostraban una figura rara. Se asemejaba mucho a un rostro humano, como una persona recostada de espaldas. Y al cavar un poco más, descubren el cráneo de lo que parece ser un niño pequeño, a lo que el profesor supone que son rastros de algún antiguo ritual. Es una forma de sepultura. Y si el cadáver fue cubierto gradualmente por finas capas de arcilla, apilando una capa tras otra, eventualmente se convertiría en una tumba gigante. De pronto comenzó a llover y el profesor decidió quedarse con aquel cráneo. Avanzamos en el tiempo hasta el año 2017. Reimi, gracias por quedarte en el servicio del aniversario del fallecimiento de tu padre. Debes estar muy cansada. Una familia conformada por una madre y sus dos hijas regresaban del 13º aniversario de la muerte de su padre. Iban conversando en el auto y tal parece que la menor, Reimi, solía ser muy adorable de niña, llegando a estar en comerciales y ser muy popular, pero dejó de ser una figura pública ya que ella se considera muy introvertida y entrar en ese mundillo iba a ser muy difícil. Está bien, mamá. Quiero volver a cuando tenías 2 años para poderme
mimarte todo lo que quieras y poder abrazarte tanto. La hermana mayor, Narumi, se encontraba algo incómoda, por lo que parece ser un favoritismo por parte de la madre hacia la menor de sus hijas. A ella siempre la consentían con todo, dedicándole tiempo y dinero, a diferencia de Narumi, que ni siquiera le quisieron pagar la ortodoncia, pero a su hermanita sí. Su madre solo decía que era una envidiosa y que para Reimi sí valía la pena invertir en todo eso porque tenía potencial de estrella, no como ella, que para su madre no había cómo ayudarla, porque era muy fea. ¿Qué dijiste? ¡Narumi, cuidado! Narumi perdió el control del auto, saliéndose de la carretera. Asustada, volteó a ver cómo estaban su madre y su hermana. A Reimi le tocó la peor parte, había chocado con una de las señales de tránsito, dándole en todo el rostro. En el hospital, la madre culpaba a Narumi por lo que le pasó al rostro de su hija favorita. Pero cuando sale el doctor, les dice que, aunque su hija ya recobró el conocimiento, sucede algo extraño. Dígame, doctor, debajo tiene otra cara. Eso es correcto. La hipodermis se desprendió para exponer otra epidermis. Es algo muy difícil de creer. Al mostrarles la radiografía, el doctor les explica que Reimi está compuesta por capas, muchas capas. No tiene cerebro, huesos, órganos, nada, solo capas de piel. Para el doctor, esta estructura le recuerda a los anillos de crecimiento de un árbol y piensa que estas podrían ser las huellas del crecimiento de Reimi. Es decir, que el centro aquí es como cuando ella era un feto. Y a medida de que va al exterior tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 18 años, 19 años. Y finalmente aquí tiene 20 años. En total hay unas 20 capas, una por cada año, lo cual significaría que debajo de todo eso se encuentra una versión joven de Reimi. Aún faltaban hacer más pruebas para iniciar con el tratamiento, pero la madre no quiso, se la quería llevar de inmediato de ese hospital. ¿No te acuerdas de esas ruinas? La tumba que Hime Shenmue, que papá excavó hace 21 años. Todavía lo recuerdo. Y la foto del estrato donde encontraron ese cráneo se parecía a la imagen de la resonancia magnética de Reimi. Aquel profesor que se quedó con ese cráneo era el padre de esta familia. Seguramente esa tumba y ese cráneo estaban malditos. Narumi incluso notó cómo la salud mental de su padre se deterioraba desde que lo encontró y murió 9 años después. Esta maldición habría caído no solo en Reimi, sino también en Narumi. Si no me crees, mira. Yo también estoy hecha de múltiples capas. Ya en casa, a Narumi se le ocurre que podrían hacer un funeral para aquel cráneo. Tal vez así terminen con la maldición, pero la madre se niega. Intenta consolar a Reimi diciéndole que conseguirán un buen médico, pero ella no cree posible que la medicina moderna logre algo, además de creer que este accidente fue por culpa completamente de su madre. ¿Reimi? Reimi. Soy mamá. ¿Puedes oírme? Si puedes oírme, contesta, mi Reimi de 2 años. Mi pequeña y linda Reimi. Durante la noche, mientras Reimi dormía, la madre, que ya parecía bastante loca y obsesionada con la versión de 2 años de su hija menor, le rogaba que por favor le hablara. Quería saber si en verdad estaba ahí, en el interior del cuerpo adulto de su hija. Mami, abrazo. La voz de aquella niña le pedía a su madre que la saque de ahí. Ella no sabía cómo hacerlo hasta que vio que podía tirar de la cicatriz. Reimi, ¿qué te pasa? La madre estaba empeñada, encaprichada en que debía ver a esa Reimi de 2 años. Estaba ahí debajo de todas esas capas y solo debía quitar la piel que según ella no era necesaria. ¡Mamá, detente! Mamá, mami, apúrate, déjame salir de aquí. La voz de la niña continuaba hablando, también quería salir, así que la madre no lo dudó y se dedicó a quitar capa por capa. Mamá, abrazo. Por fin llegó a ese rostro que tanto anhelaba ver, pero aún faltaba el resto del cuerpo, así que hizo que Narumi la ayudara. Oye, ¿qué significa todo esto?
¿Qué significa? Solo la cabeza lucía como Raimi cuando era niña, lo demás era una versión estirada de piel muy grotesca. Por esto, la madre, decepcionada, se le ocurre que tal vez ella también recibió aquella maldición. Entonces, podría regresar a esa versión suya de 38 años para volver a tener a Raimi otra vez. Mami, abrazo. Con esa historia concluimos el último nivel y cerramos este iceberg. No sé qué tan largo resulte este video, pero seguro más que como los de costumbre. Y mira, la verdad, no hay manera de saber qué historia es más perturbadora que otra. Cada una trata temas muy diferentes, además de que dependiendo de la persona, a cada quien le puede dar miedo una u otra cosa. Así que esto fue básicamente mi opinión, basándome en lo que a mí me pareció más turbio y también en qué historias me gustaron más. Pero díganme ustedes en los comentarios cuáles fueron sus historias favoritas, en qué orden las hubieran puesto o cuál de todas creen que debió estar más abajo como la más perturbadora. Estaré leyendo sus comentarios. Muchas gracias por llegar hasta el final y como consejo, si son miedosos, no vean esta serie por la noche. Y bueno ya, ahora sí, chao.